Hola, ¿cómo están amigos? Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Y bueno, hoy les tengo un caso especial, y es que digo especial porque es un caso que es muy triste, muy impactante y sobre todo es algo sensible. Vamos a hablar del caso de Daniel Pelka, sobre todo para que hagan una oración, bueno, digo si es que pertenecen a alguna religión, y si no, pues lo entiendo muy bien. Eric Pelka, el padre biológico de Daniel, trajo a su familia, a su pareja Magdalena Luxak y a su hijo al Reino Unido desde su Polonia natal a finales del 2005. Daniel nació en Coventry, Inglaterra, el 15 de julio del 2007. Durante el juicio de 9 semanas, el Tribunal de la Corona escuchó cómo Daniel fue sistemáticamente muerto de hambre, torturado, forzado a comer sal y encerrado en una celda casera en Coventry durante días. Daniel le tenía tanto miedo a Kresolek, su padrastro, que lo obligaba a realizar ejercicios de castigo como sentadillas. Entonces, cuando él miraba a un hombre, se mojaba de tanto miedo que le tenía al mismo padrastro. Cuando murió, pocos meses antes de cumplir los 5 años, pesaba las primeras 9 libras, lo mismo que un niño de 18 meses. También medía 3 pies y 3 pulgadas de alto, 6 pulgadas más pequeño que el promedio. Su cuerpo presentaba 30 lesiones distintas, incluida la hemorragia mortal en el cerebro provocada por un violento asalto en la cabeza. La policía nunca estableció cuál de los dos le dio el golpe, pero Daniel pasó sus últimas horas encerrado en su celda sobre el colchón que se vio obligado a usar como cama y baño. Cuando Luxak, su mamá, hizo una llamada al 999 preparada el 3 de marzo, 2 días después del asalto, llevaba muerto unas horas. All right, what's the problem there? What's happened? Listen, my son, he stopped breathing. He got 4 years, yeah. And we wake up and he stopped breathing. He sent me. Okay, what's he doing now? Is he breathing? No, he not breathing. Nothing. All right, are you right by him at the moment? Please. No, listen, are you right by him at the moment? Yes, we. Okay. Luxak y Kresolek, que su mamá, su nombre viene siendo Luxa, fueron arrestados 2 días después de que un examen post-mortem encontró que Daniel murió de una gran hematoma subdural. Cuando se examinó la computadora de la pareja, se habían realizado 55 búsquedas en internet que incluían sobredosis de sal de mesa, cuando un niño deja de responder y paciente en coma. Kresolek, su padrastro, quien fue descrito como un monstruo en la corte, también admitió que se conectó a internet para verificar su cuenta bancaria y el precio de los neumáticos después del asalto. El asalto lo quiero decir como después de la muerte de Daniel, para que en este caso no esté usando palabras tan sensibles. Y los padres de Daniel, por así llamarlos, porque ustedes saben que fueron unos monstruos, todavía ellos tuvieron relaciones unas horas de que el niño murió y horas antes de que fueran arrestados. Luxak luego acusó a Kresolek de violarla, pero días después se la vio sosteniendo y acariciando la mano de su amante en el banquillo de los acusados de la Corte de Magistrados de Coventry, mientras la pareja parecía acusada de asesinato. En el tribunal, la pareja negó haber matado a Daniel y se culpaban mutuamente uno al otro de su muerte. Luxak afirmó que Kresolek atacó a Daniel después de que mojó la cama, y Kresolek dijo que resultó herido en una serie de caídas. Pero el fiscal Jonas Jankin dijo que una serie de mensajes de texto repugnantes en polaco entre la pareja mostraba hasta qué punto actuaron como un equipo para abusar del niño.
abuso, tanto Cresolet como Luxak bebían mucho y consumían drogas como cannabis y anfetaminas. El tribunal escuchó cómo la pareja logró engañar a los funcionarios haciéndoles creer que Daniel sufría de un trastorno alimentario heredado genéticamente que lo dejó con hambre permanente. Su maestra Lisa describió haberlo visto hurgando en las loncheras de sus compañeros de clase en busca de comida y comparó su aspecto demacrado con el de un enfermo de leucemia. Aquí el padrastro de Daniel, Mariusz Kresolek, acuna a un bebé en esta foto familiar. Su trato al niño en esta foto está muy lejos del abuso que infligió a Daniel. Y en esta otra foto, Luxak, la madre de Daniel, vista en el boceto de un artista de la corte, fue acusada de haber mentido para intentar salvar su propio pellejo durante su juicio en el Tribunal de la Corona de Birmingham. Los testigos dijeron que estaba desapareciendo dentro de su uniforme escolar y parecía desesperado y solo. Para entonces se había reducido a buscar en los contenedores del patio del recreo. La pareja le dijo a la escuela que no debería ser alimentado ya que interferiría con la medicación para la condición ficticia, por lo que el personal cerró con llave las loncheras de los otros niños. ¿Hasta dónde llega la maldad de los padres para que también en la escuela el pobre Daniel fuera torturado? De verdad que me da tanta rabia y este caso se me hizo difícil hacerlo porque me da tanta rabia que maltraten a los niños, pero yo tenía que hacerlo para que conozcan los síntomas de un niño cuando lo ven abusado. Y por favor llamen a la policía, no nos quedemos callados. Muchos casos pasan porque la gente, los testigos se quedan callados, entonces hay que conocer los abusos de un niño y tratar de ayudarlo. Pero a pesar de sus preocupaciones y sospechas, especialmente después de que el personal docente vio a Daniel con moretones en el cuello y ojos morados, no se hizo nada. Y la policía también estaba al tanto de ambos acusados y asistió a la casa de la pareja al menos 3 veces en el año anterior al asesinato de Daniel. Buen trabajo, 3 veces fueron suficientes. No entiendo la verdad, cómo a veces estas cosas, la policía que se encarga de proteger a los niños no ayuda de la forma correcta y la verdad estoy muy decepcionada. Los servicios sociales se involucraron después de que la pareja esperó 12 horas para llevar a Daniel al hospital cuando se rompió el brazo. Y aquí vemos al padre devastado saliendo de la corte. Eric Pelka, el padre biológico de Daniel, abandona el tribunal después de dar testimonio contra la madre y el padrastro de su hijo en una audiencia anterior durante el juicio de 9 semanas. 9 semanas fue lo que duró el juicio, 9 semanas. Los fiscales creen que Kresolek le rompió el brazo a Daniel, pero la pareja dijo que se había caído de un sofá. El oficial investigador principal del caso, Chris Hanson, dijo: aquellos con el máximo deber de cuidado convirtieron a Daniel de un niño hermoso y de ojos brillantes en una bolsa de huesos rota. Lo dejaron hambriento, encerrado en una habitación a oscuras para que muriera por su cuenta. Y también la llamada al 911 que llegó demasiado tarde, como la madre y el padrastro de Daniel no actuaron. Para cuando Mariusz Kresolek solicitó ayuda médica urgente al marcar al 999 a las 3:07 am del 3 de marzo del año pasado, Daniel Pelka ya estaba muerto. Aunque los paramédicos llegaron solo 7 minutos después e hicieron esfuerzos para revivir a Daniel, inmediatamente notaron que su cuerpo demacrado estaba frío al tacto y que sus labios estaban azules. Un equipo médico de 10 personas intentó resucitar al niño en el hospital universitario de Coventry antes de que se pronunciara formalmente la muerte a las 3:50 am, pero los detectives y los profesionales médicos estaban seguros de que Daniel había muerto antes de que se alertara a los servicios de emergencia y que la llamada al 999 con Kresolek y luego Magdalena Luxak fue una farsa cruel y despiadada. Después de hacerse cargo de la llamada de Kresolek, la madre de Daniel dio detalles de su condición que obviamente eran falsos dada la lesión cerebral que luego se descubrió que había sufrido. Se puede escuchar a Luxak llorando y dando instrucciones a su pareja en polaco en la grabación al 900. En la primera de una letanía de mentiras a las autoridades sobre la muerte, Luxak le dijo al operador: hoy empezó a sentirse muy mal. Después de afirmar que Daniel se había quejado de dolor y nada más, Luxak agregó: ha dejado de respirar, por favor ayúdenme.
Al comenzar sobre la llamada de emergencia, el inspector detective Chris Hanson, que supervisó la investigación del asesinato, dijo: "He escuchado muchas llamadas al 900 a lo largo de los años porque una línea básica de investigación cuando un niño muere es escuchar las cintas del 900 porque puedes escuchar algunos comentarios muy significativos en el fondo. Muy a menudo te das cuenta de que no puedes entender lo que dicen los padres porque están tan ansiosos que piden ayuda a gritos. Esto fue diferente porque fue bastante más calculado y sonó más entrenado. Inmediatamente sentí: esto no es cierto, esto ha sido actuado. Pensé que esto es muy diferente, no suena bien y se ha demostrado que no lo era". Y aquí el señor Yankin tiene una conversación de preguntas muy serias para el segundo padre de Daniel, y esto es lo que le pregunta: "Señor Hankin, me interesa saber cómo puedo tratar a un niño de la forma en que lo hizo. ¿Fue porque no era su propia carne y sangre?" Kresolek: "Sucedió porque simplemente quería satisfacer a Magda." Señor Hankin: "No tenías respeto por Daniel como ser humano, ¿verdad?" Señor Hankin: "¿Cuándo fue la última vez que lo abrazó?" Kresolek: "No puedo recordar, simplemente no vino para abrazarnos." Señor Hankin: "¿Le ha dicho al jurado que el niño vivía a la sombra del alcoholismo y la violencia, quien en los periodos tranquilos necesitaba más cuidados que Daniel?" Kresolek: "Por supuesto que Daniel lo necesitaba más que nadie, pero fueron los argumentos que lo hicieron que un hombre simplemente pensara en otra cosa." Señor Hankin: "¿Cuándo fue la última vez en la vida que lo metió en la cama?" Kresolek: "No puedo recordar." Señor Hankin: "¿Leerle un cuento antes de dormir?" Kresolek: "No puedo recordar." Señor Hankin: "¿Cuándo fue la última vez en la vida que jugó con él?" Kresolek: "No puedo recordar." Señor Hankin: "Este es un niño pequeño que ha estado en tu vida durante 2 años y no puedes recordar cuándo lo arropaste por última vez, le leíste un cuento o lo bañaste o incluso jugaste con él. No tenías en cuenta sus mejores intereses, ¿verdad?" Creo que tienes razón, no porque no quisiera, sino porque mi cabeza estaba ocupada con otra cosa. Varios miembros del jurado negaron con la cabeza en aparente incredulidad cuando Kresolek pareció nuevamente fingir angustia cuando se le mostraron inquietantes imágenes de tomografía computarizada en blanco y negro del cuerpo de Daniel. El señor Hankin le preguntó a Kresolek cómo podía mirar los escaneos profundamente angustiantes sin remordimientos. Después de que Kresolek afirmó que estaba realmente arrepentido por lo que le había sucedido a su hijastro, el señor Hankin le dijo: "Usted llora por usted mismo, señor Kresolek, y no por Daniel." Y esta es una de las conversaciones porque recuerden que les estoy diciendo la historia contada a detalle, con todos los detalles, entonces por eso está más larga. No puedo creer de verdad lo que le hicieron a Daniel. Me duele cada vez que lo recuerdo. No es fácil que yo lea un caso, creo que es normal, todos somos sensibles al escuchar historias así, al escuchar que esto es de lo que se construye nuestro mundo. Estas historias no creo que nadie las cuente con facilidad sin sentir dolor en su corazón o sintiendo alguna tristeza, no lo sé, yo sí lo siento y porque no me expreso con ustedes, yo confío en ustedes y para eso somos una comunidad, no solamente para compartir información, sino también expresarnos cómo nos sentimos, porque no, este es un lugar confiable y quiero que lo sepan, quiero que se sientan cómodos. Entonces continuamos con el caso. Mariusz Kresolek utilizó su experiencia de 1 año en el ejército polaco para diseñar ejercicios de castigo que sabía que acelerarían el empeño de Daniel Pelka. El yesero de complexión fuerte que trabajaba en una planta automotriz mientras vivía en Coventry obligó a su hijastro hambriento a usar calorías preciosas realizando sentadillas y otros ejercicios que agotan la energía. Kresolek, que también era un albañil entrenado, le dijo una vez a un colega de trabajo que Daniel era retrasado y que debería ser enviado de regreso con su padre biológico en Polonia. Y también Kresolek le dijo esto a un amigo de su trabajo: "Ni siquiera vale la pena golpearlo porque no sentiría dolor porque es autista." La verdad, yo creo que él odiaba al niño, no sé por qué Dios alguien puede odiar a un inocente solamente porque está loco o es un monstruo. Y la mamá también estaba loca porque en lugar de defender a su hijo, amaba a este monstruo y hacía lo que él quería. En otros comentarios inquietantes, Kresolek también le informó al mismo compañero de trabajo que Daniel estaba todo jodido y que era una muy mala persona. Kresolek no mostró ni una pizca de remordimiento durante 17 horas y 6 minutos en el estrado de los
testigos. El exsoldado fue acusado de fingir lágrimas e incluso sonrió ante la ausencia del jurado mientras buscaba minimizar su papel durante 5 días de testimonio. En su relato, a veces desgarradoramente insensible, el padrastro de Daniel admitió que no habría sometido a un hijo suyo a los castigos y crueldades que Daniel se vio obligado a soportar. En su cuarto día en el estrado de los testigos, Kresolek pareció disfrutar de confirmar que él y Luxak tuvieron relaciones a la víspera de su arresto 2 noches después de la muerte de Daniel. Magdalena Luxak, la madre de Danielito, antepuso su consumo de cannabis, anfetaminas y alcohol y su amor intenso por Mariusz Kresolek, por ese monstruo, incluso antes de las necesidades más básicas de su hijo de 4 años. A pesar de presentarse ante el tribunal como una víctima temorosa de su violento compañero, Luxak fue la fuerza impulsora detrás del encubrimiento que mantuvo la difícil situación de Daniel Pelka oculta a las autoridades. Y ellos afirmaban que cada mañana a su hijo Daniel, antes de la salud, le daban cereal por la mañana, estófago polaco a la hora del té y cenas antes de ir a la cama. Los testigos dijeron en el juicio que Luxak fue agresivo con los profesionales, particularmente con los médicos que llamaron a los servicios sociales después de que Daniel sufriera una fractura en el brazo 14 meses antes de su asesinato. Su hermana dijo que era una gran consumidora de alcohol que se le volvía discutidora y a veces violenta en la bebida, y sus amigos notaron que Luxak tenía un interés casi obsesivo por su apariencia. La ex trabajadora de limpieza usó un suplemento dietético diseñado para asegurar que su cabello y uñas permanecieran saludables en un momento en que los huesos de Daniel habían dejado de crecer debido a su desnutrición innecesaria. Luxak, quien había tenido 3 relaciones problemáticas con hombres que su hermana dijo que no eran buenas para ella, antes de conocer a Kresolek le dijo a su juicio que no podía explicar por qué permitió que su pareja le privara de comida a Daniel, en evidencia que según fue simplemente un intento de desviar la culpa hacia Kresolek. Luxak alegó que Daniel fue maltratado durante unos 5 meses antes de ser golpeado en la cabeza por su pareja, quien luego trató de estrangularla, pero admitió haber mantenido el abuso en secreto y haber dejado pasar 16 oportunidades para alertar a los profesionales de la salud y a otros sobre el abuso entre el 9 de febrero del 2011 y el 7 de febrero del 2012. Durante el juicio, el abogado de Kresolek le preguntó a Luxak por qué no había llevado a Daniel a un médico cuando él perdió peso. Luxak respondió: porque Daniel siempre tendría muchos moretones, traté de ocultar lo que estaba pasando, por eso no fui al médico. Luego le preguntó a Luxak: ¿por qué demonios le harías eso a tu hijo? Hablando a través de un intérprete de polaco, Luxak respondió: no sé, no entiendo mi comportamiento. No fui yo, fue Mariusz, pero sabía lo que estaba pasando. Yo mismo no entiendo mis acciones. Debo haber amado a Mariusz para permitir tal cosa. Curiosamente, dado el trato que le dio a Daniel y las malas condiciones en su habitación, Luxak mantuvo impecables las otras partes de su casa. El inspector detective Chris Hanson, quien dirigió la investigación del asesinato, recuerda que varios ambientadores enchufables ubicados en toda la casa se habían configurado en el nivel más alto. Otros artículos se habían ocultado a la policía y se cree que los ambientadores eran un intento de ocultar el olor de la habitación de Daniel. En el exterior, retrataron a esta casa normal, el padre yendo a trabajar, la madre cuidando de Daniel, pero en realidad ahora sabemos lo que está pasando. En los meses previos a su asesinato, Daniel Pelka llegó a la escuela con los ojos morados y un brazo roto, pero aún se desaprovechaban las oportunidades de salvarlo. El niño de 4 años que fue sistemáticamente muerto de hambre y golpeado en un caso de crueldad incomprensible, incluso fue descrito como una bolsa de huesos y fue sorprendido robando comida de los contenedores y otros alumnos. Pero a pesar de su intolerable sufrimiento, aún murió a manos de su madre, Luxak y Kresolek, bajo las narices de las autoridades. Daniel fue dejado morir en su casa de celda sin calefacción durante aproximadamente 33 horas después de sufrir una lesión en la cabeza fatal en su casa de Coventry el 1 de marzo del año pasado. El juicio de sus padres, que terminó con un veredicto de culpabilidad para ambos, escuchó cómo 22 días antes de ser golpeado hasta la muerte, Daniel fue visto por un pediatra de la comunidad porque estaba muy demacrado. Durante sus últimos 2 meses de vida, Daniel también fue enviado a la escuela con 2 ojos morados y su maestro de clase observó que tenía moretones en el cuello.
Aunque se tomaron medidas para monitorear y ayudar a Daniel y su familia, una revisión seria del caso de las horribles circunstancias de su muerte examinará por qué se perdieron las oportunidades para salvarlo. También se espera que analice por qué los servicios sociales no fueron alertados sobre la difícil situación de Daniel durante la campaña de hambre que se libró contra él durante 6 meses. Después de que Daniel fuera llevado al hospital universitario de Coventry, al día siguiente su madre Luxac le dijo a un consultor que su hijo podría haber sufrido la lesión mientras jugaba en la sala de estar. Se informó a los médicos que Daniel había estado saltando de un sofá con su hermano y se había quejado de dolor a la mañana siguiente, pero el consultor, que contó 6 hematomas cerca de la fractura en espiral desplazada en la parte superior del brazo, llamó a expertos en protección infantil debido a dudas sobre el relato de Luxac y de la demora a la asistencia de Daniel al hospital. En una cita de seguimiento en el mismo hospital el 17 de enero, Luxac se puso muy enojado porque los servicios sociales habían sido contactados. Se elevó sobre su especialista y le dijo: "En Polonia, cuando un niño se rompe el brazo, los médicos miran el niño, no los padres". La investigación, que vio al hermano corroborar el relato falso, finalmente condujo a una decisión policial de no tomar más medidas, y los servicios sociales cerraron su expediente sobre Daniel en junio del 2011. Entre julio del 2011 y septiembre de 2011, cuando Daniel comenzó en la escuela primaria, un oficial de bienestar educativo y una enfermera de la escuela también visitaron la casa de Daniel en varias fechas entre agosto y diciembre del 2011. El personal docente senior y junior, incluida la maestra de clase de Daniel, Lisa Goldfrey, y el director de Little Hell, Darren Close, prestaron testimonio en el juicio. La señorita Goldfrey le dijo al jurado que cuando Daniel asistió por primera vez a la escuela, siempre estaba bien vestido, lució elegante y bien cuidado. Aunque se notó que era solemne y que no interactuaba con otros niños, Daniel parecía ser un niño con el potencial de ser brillante, pero no logró el progreso que hicieron otros alumnos de habla extranjera, e inicialmente se observó que comía hasta 5 piezas de fruta al día, además de devorar su almuerzo empacado de pan polaco, una rebanada de carne y patatas fritas sueltas. Durante noviembre y diciembre del 2011 se observó que Daniel estaba tomando alimentos de las loncheras de otros niños, un problema que empeoró progresivamente. La señorita Goldfrey habló inicialmente con Luxac en noviembre sobre el comportamiento de Daniel y notó que ella apenas miraba a su hijo y era muy severa con él. En lo que se convirtió en un relato común para numerosos profesionales, Luxac afirmó que Daniel tenía una cita con un médico por sus hábitos alimenticios excesivos, lo que era completamente mentira, porque ustedes saben que Danielito comía mucho porque obviamente sus padres no le daban comida en todo el día, imagínense, y a veces ni siquiera le permitían ir al baño, entonces mentían en eso para que ellos se pusieran a pensar que el niño tenía problemas, no los padres. ¿Hasta dónde llega la crueldad humana? La maestra volvió a hablar con Luxac antes de las vacaciones de Navidad sobre los bajos niveles de asistencia de Daniel y afirmó que había estado enfermo después de asaltar la nevera durante la noche. Durante su tiempo en Little Hell, según los miembros del personal, si Daniel estaba molesto, gemía en lugar de llorar para mostrar disgusto. Otra maestra que entró en contacto con Daniel dijo que lo había levantado después de que se cayó y que se sentía como una bolsa de huesos. El mismo maestro le dijo a la corte: simplemente se sentía pequeño, se sentía muy delgado, no sentía como una delgadez saludable. Cleus le dijo a la corte que Daniel había estado ausente durante 24 días durante el periodo de otoño, con más ausencias en enero y en febrero. Como resultado de las preocupaciones sobre la asistencia, el mentor de aprendizaje de la escuela se comunicó con un oficial de bienestar educativo que luego realizó visitas a la casa de Daniel. Después de las vacaciones de Navidad, Daniel continuó robando y buscando comida en la escuela, incluso comiendo la mitad de un pastel de cumpleaños de 15 rebanadas. Para entonces su apariencia había cambiado notablemente y a veces escondía la comida en sus pantalones o comía en secreto. El 16 de enero del año pasado, la señorita Goldfrey vio 4 moretones en forma de puntos alrededor del lado derecho del cuello de Daniel que se registraron en el libro de preocupaciones de la escuela.
A principios de febrero, el personal de la escuela volvió a hablar con Luxac y les aseguró que Daniel estaba viendo a un médico por sus problemas. En algún momento antes del 10 de febrero, cuando la escuela cerró por un semestre prolongado, la señorita Godfrey también informó haber visto a Daniel con 2 ojos morados y un rasguño en la nariz e informó al señor Cleus. Pero no se habló con Luxac sobre lo que la señorita Godfrey había visto y no se hizo ningún registro escrito de la aparente lesión. El relato del señor Cleus sobre el segundo informe de una lesión diferida de la señorita Godfrey y describió a Daniel con un rasguño en el costado de la cabeza que no era lo suficientemente grave como para ser incluido en el libro de preocupaciones. Durante la investigación sobre el segundo incidente, se habló con un niño y se afirmó que Daniel había sido empujado por otro joven el día anterior mientras caminaban por la calle. El 10 de febrero, 3 semanas antes de la muerte de Daniel, fue visto por el doctor y después de una remisión hecha por la enfermera de la escuela. Le dijeron al doctor que Daniel no habló con ningún adulto durante la cita, tenía un apetito insaciable y era agresivo con cualquiera que le negara la comida. En su evidencia para el juicio por el asesinato, el doctor dijo que no tenía motivos para sospechar que Luxac estaba mintiendo y había considerado un trastorno hipermetabólico así como un trastorno del espectro autista como la causa de los problemas del niño. Se llevó a cabo un examen completo en la cita y se registró que Daniel estaba delgado pero no demacrado y sin moretones en el cuerpo o las extremidades. También se realizaron análisis de sangre como resultado de la cita y se remitió a Daniel para que un consultor especialista lo examinara más a fondo. Después del semestre de febrero, Daniel se veía muy mal en Little Health, parecía más tranquilo de lo normal y ya no era inventivo en sus esfuerzos por encontrar comida. Creo que a este nivel el pobre Daniel ya estaba más débil, ya estaba presentando realmente llamadas de alerta, pero nadie lo escuchaba porque todo el mundo escuchaban a los padres y no las alertas del pobre Daniel. El 27 de febrero Daniel parecía un anciano con los ojos hundidos y parecía estar triste, desesperado y solo mientras comía frijoles secos en un pozo de arena. La policía también fue llamada 2 veces para lidiar con discusiones domésticas ebrias durante el año en que Kresolek y Luxac vivían en la casa donde Daniel fue asesinado. Mensajes de texto que ayudaron a condenar a la madre y el padrastro a causa de la muerte de Daniel. La provocan ellos contra golpes en su cabeza y aquí está cuando la mamá de Daniel llama a la ambulancia con lágrimas de cocodrilo. Daniel Pelka murió el 3 de marzo del 2012, 2 días antes como castigo por orinarse. Daniel había sido golpeado brutalmente, su madre hizo una búsqueda en Google de cuidado paciente en coma, así como envenenamiento por sal en la mañana del 2 de marzo. La autopsia reveló 22 lesiones diferentes, 10 de las cuales fueron en la cabeza. La policía de Westmont les publicó un diagrama que detalla estas lesiones y se mostró ampliamente en los medios de comunicación. Se determinó que la causa de la muerte fue a causa de una lesión cerebral. Daniel también tenía un peso muy inferior al normal, con un peso de solo 10.4 kilogramos, 23 libras. Testigos lo describieron como una víctima de un campo de concentración militar y un paciente de cáncer gravemente enfermo. Después de la investigación, el cuerpo de Daniel fue devuelto a su padre biológico, Eric Pelka. Inicialmente, Eric no podía pagar el costo de volar el cuerpo a Polonia desde el Reino Unido. Sin embargo, una empresa funeraria polaca en Londres donó el dinero para esta causa. El 3 de septiembre del 2013, el cuerpo de Daniel finalmente fue enterrado. Y así quedó el juicio por asesinato. Tanto Kresolek como Luxac negaron haber causado la muerte de Daniel, pero admitieron el delito de crueldad infantil. Durante el juicio, Luxac afirmó que Kresolek intentaría estrangularla si intentaba proteger a Daniel y que no le dejaría alimentarlo. Uno de los hermanos de Daniel dio pruebas de que Kresolek había intentado ahogar a Daniel en un baño de agua fría y que estaba encerrado en una habitación y tenía prohibido usar el baño. La evidencia del mensaje de texto también mostró que Luxac admitió haber estado a punto de ahogar a Daniel y que quitaron la manija de la puerta de su dormitorio para que sus hermanos no pudieran dejarlo salir. El jurado también escuchó que lo alimentaron a la fuerza con sal y lo obligaron a realizar sentadillas como castigo. Las declaraciones finales del juez describieron la crueldad hacia Daniel como verdaderamente horrible y su hambre como sin precedentes en este país.
También afirmó que los culpables llevaron a cabo un engaño deliberado y cínico al personal docente, asistencial y médico destinado a encubrir lo que estaba sucediendo para evitar que se brindara ayuda a Daniel. El asesinato de Daniel Pelka y las oportunidades perdidas para evitarlo generaron una enorme sensación de indignación pública. Los miembros del público donaron más de $10,000 en memoria de Daniel Pelka. Coventry ha acogido a muchas reuniones para recordar a Daniel Pelka y la más reciente se celebró en el 6º aniversario de su muerte. El caso inspiró una petición para hacer obligatorio reportar evidencia de abuso infantil. ¿Y qué les pasó a la mamá y al padrastro de Daniel? Es lo que quieren saber y la verdad yo sí me quedo algo satisfecha, digo algo, porque en muchas ocasiones, depende del país, no se hace justicia, sobre todo en Inglaterra, que es donde más casos crueles de abuso o de maltrato infantil han pasado. Entonces, el 14 de julio del 2015, Lusak, la madre de Daniel, fue encontrada inconsciente en su celda alrededor de las 7:15 y fue declarada muerta. Una investigación realizada 3 días después reveló que Uksak se había ahorcado el día antes de lo que habría sido el 8º cumpleaños de Daniel. Aproximadamente a las 8:30 del 27 de enero del 2016, Kressolek fue encontrado muerto en su celda de la prisión de Full Sutton. Se descubrió que la causa de la muerte fue un ataque cardíaco. Se había negado a recibir atención médica por temor a que la gente lo reconociera. Y a cada uno de ellos le dieron 30 años mínimo, con posibilidad de libertad condicional, pero no llegaron ni a los 3 años en sus celdas y se murieron. Y espero que la verdad estén en el infierno, amigos, porque ellos no merecen nunca vivir en paz. Entonces también recordemos que en la cárcel los que saben que mataron a otros niños los molestan mucho. Y hasta aquí llegó el caso de Daniel, un caso sin duda muy triste. La verdad está muy detallado, por eso está muy largo, así que si llegaste hasta aquí, la verdad estoy muy contenta de que me hayas acompañado en este trágico caso, y como dije antes, lo hago con mucho respeto y a veces está con un nudo en la garganta, créanme. Los casos para mí que son algo sensibles de hacer son estos, especialmente de niños, porque ellos son inocentes y se meten contra ellos. No pueden defenderse, no pueden hacer nada, y por eso soy sensible ante estos casos, y yo creo que todos entienden el punto más débil de alguien, pero yo comparto con ustedes esta información. Así que entiendo muy bien cómo se sintieron al estar sabiendo algo tan trágico. Y pues si estás aquí es porque también eres amante de los casos de resueltos y no resueltos. Y qué bueno que este es un caso resuelto. Nunca se le va a hacer justicia a un niño que le quitaron la vida, ni porque tenga todos los años en la cárcel sin libertad condicional, la máxima prisión. No va a haber justicia en este mundo. Hay que proteger a los niños. Hay que llamar cualquier abuso, cualquier sospecha que haya. No nos quedemos callados. Błogosławiony owoc żywota Twojego. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego małego brata życiem wiecznym. Ciebie prosimy, postaw jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne.